Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Bautista Blandón del programa de licenciatura en Educación Física y Deportes en la Facultad de Educación de la Universidad del Quindío. Este video lo hago con el fin de hacerles conocer a ustedes y de transmitirles los conocimientos que se han llevado a cabo unas semanas antes de todo este proceso de salud en la materia de entrenamiento deportivo 1. En esta ocasión vamos a hablar sobre los principios de la educación física y cómo se aplican al entrenamiento deportivo, y también cuáles son aquellos principios del entrenamiento deportivo con los cuales yo puedo enseñar educación física. Bueno, iniciemos con los principios de la educación física. Vamos a hablar primero de los principios metodológicos de la educación física y los deportes. Entonces, el primero es el principio sensoperceptual. Bueno, este principio es donde el deportista toma como tal lo que ve y lo que está haciendo para hacerlos de una forma cerebral. Entonces, digamos, toma un ejercicio y ese ejercicio empieza a crear huellas motrices en donde ya el deportista empieza a tomar actividades cerebrales a partir del deporte o de la actividad física. Otro principio es el principio de la conciencia y la actividad. Bueno, este principio le exige a mi deportista que sea consciente del acto deportivo. Entonces es una relación que hace el atleta o el deportista en cuanto a la actividad que está haciendo y el entrenamiento. Y la capacidad de relacionar todo esto con la parte cognitiva y la capacidad de cognición. Es por eso que es tan importante que el deportista sea autónomo de elegir el deporte que quiere realizar, porque si lo hace con motivación y con un gusto, va a ser mucho más consciente de la actividad que está realizando, y de eso se trata este principio de la educación física. Bueno, el principio de la accesibilidad y la individualización es el principio que a mí me da la capacidad de enseñarle a un deportista metodologías que él pueda realizar y sea consciente de ellas para hacer más fácil su desarrollo deportivo. Entonces significa que debo de darle algunas tareas que él entienda perfectamente para que las pueda asociar y las pueda realizar de manera adecuada. En este principio se divide como en cuatro factores también. El primero es la complejidad de los ejercicios. Entonces, digamos, no le puedo dar a mi atleta o a mi deportista un ejercicio que él no entienda, porque lo voy a frustrar y voy a hacer que no sea de manera adecuada y que guarde una huella motriz diferente a la que debe de guardar. También debo de escoger ejercicios que vayan al nivel en el que va mi deportista. También se debe tener mucho en cuenta, y es algo que nosotros no analizamos mucho, y es el grado de desarrollo de las capacidades físicas que tiene como tal el deportista. Entonces, si digamos no tiene al 100% su capacidad de coordinación, no le puedo ir a colocar un ejercicio coordinativo complejo, debo de empezar progresivamente. Otro factor muy importante es el factor de la experiencia. Si mi deportista tiene experiencia o no, influye hartísimo en el proceso y desarrollo del entrenamiento deportivo. Entonces ahí se termina como tal, digamos, un proceso de accesibilidad y de individualización en cada uno de mis deportistas o atletas que yo esté entrenando. Bueno, y por último, el principio de sistematización. Como su palabra lo dice, es como yo tomo y sistematizo en mí algo que estoy haciendo o realizando. Entonces, en el deportista se plantea de la misma forma. Entonces, digamos, debo de formar este de sistematización se une mucho con el técnico, con la fundamentación técnica del entrenamiento, porque yo tengo que sistematizar un movimiento
a como es y no un movimiento erróneo que le va a causar a mi deportista muchos factores intrínsecos de errores en el deporte como tal. Entonces va irrigado mucho a la técnica porque debemos de enseñarle al deportista y que él repita y repita y repita un movimiento para que lo sistematice a como es, como debe de ser. Entonces, ya teniendo un poco claros los principios de la educación física o de la forma metodológica para enseñar, ¿cuál es el objetivo del entrenamiento deportivo? El objetivo del entrenamiento deportivo es aumentar o incrementar los recursos que tiene el deportista, físicos, técnicos, tácticos y psicológicos. Cuando yo hago un buen énfasis en estos 4 factores y en estos 4 principios, hago de mi deportista un entrenamiento integral. O sea, voy a formar un deportista integral que no solamente se va a basar en, digamos, en una capacidad o en una habilidad y el resto se descuida. Entonces, teniendo en cuenta este objetivo, vamos a hablar sobre el entrenamiento deportivo. Bueno, como ya les nombré, el entrenamiento deportivo tiene como 4 fases o 4 principios también para su desarrollo. El primero es el táctico, el entrenamiento táctico. Bueno, ¿cuál es el entrenamiento táctico? El entrenamiento táctico es cuando yo le doy a mi deportista la capacidad de que él se adapte a los cambios que puedan suceder en cualquier momento de una competencia o de una actividad física, que el deportista sea capaz de manejar situaciones inesperadas de forma muy eficaz. Ahora hablemos de la parte técnica. La parte técnica son procedimientos de rutina que yo le debo de crear a mi deportista para que él guarde huellas motrices de los movimientos que debe realizar o de la biomecánica del deporte para que él tenga una muy buena optimización sistemática. Entonces, ahorita hablábamos del principio de la sistematización. El principio de la sistematización y la técnica van muy de la mano, porque yo debo de crear en el deportista un movimiento casi que perfecto. A eso se les llama técnica. Entonces, digamos, crear movimientos repetitivos hasta que el cerebro los grabe de huella motriz como tal, y es una huella motriz que es completamente técnica. Entonces, van muy de la mano y se deben trabajar como tal. Bueno, ahora hablamos del entrenamiento físico. El entrenamiento físico es cuando yo como entrenador y como educador debo de analizar qué capacidades y qué habilidades debe de tener mi deportista a la hora de hacer el deporte como tal. Cuando yo analizo, si hablamos digamos de potencia y ya entre las capacidades condicionales, el entrenamiento se debe basar en desarrollar o potencializar esas habilidades o capacidades físicas. Bueno, el entrenamiento psicológico es más un entrenamiento extrínseco, como indirecto. Es un entrenamiento indirecto que yo hago con mi deportista, en donde yo debo de darle las herramientas para que él pueda solucionar alguna situación de competición o en el deporte, para que mejore como tal su rendimiento, para que no se deje derrotar por, digamos, haciéndolo de forma redundante. Y este entrenamiento psicológico hace que el deportista tenga mayores recursos para enfrentarse como tal a las situaciones y no se deje derrotar por ellas. Entonces, estos 4 factores y los 4 anteriores que les nombraba, principios de la educación física y del entrenamiento deportivo, hacen como tal que mi deportista sea integral y me hacen a mí un muy buen entrenador físico, porque no solamente me estoy preocupando por los resultados, sino también por el grado de complejidad que tiene el entrenamiento deportivo.